San Mateo, capítulo 16. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y, para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó: Por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. En Leyendo la Biblia, hoy nos toca estudiar el libro de Mateo, capítulo 16, e iniciamos con la primera narrativa que nos da acá Mateo, ya que nos está tratando de contar los sucesos que Jesús vivió, con quiénes y cómo fue. Entonces, basados en ello, dice la señal de Jonás. Y en el primer verso dice que los fariseos y saduceos fueron a ver a Jesús. El objetivo de ambos grupos era tentarle, ponerle una trampa, y le pidieron que hiciera una señal milagrosa que probara que venía de parte de Dios. Digamos, el objetivo por el cual ellos estaban tentándolo es que ellos estaban requiriendo que él comprobara o hiciera algo que demostrara que él venía de parte de Dios. Entonces, lo primero que tenemos acá es la mala intención que ellos tienen. Digamos, por ello es que hoy en día, no solo en una señal, sino hoy en día podríamos hacernos, inclusive yo se los digo, yo me he hecho muchas veces esas preguntas, digamos, ¿por qué doy enseñanza bíblica? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? Es a veces necesario hacernos un autoexamen para tener realmente en ciertos cimientos básicos la fe, el servicio, la confianza, la bondad, el amor, el agradecimiento con Dios. Esto es importante hacerlo para que nosotros entendamos que no estamos aquí por ejemplo, en mi caso, no busco like, no busco cuestiones así como que las redes sociales, aunque de cierta manera se desarrollan porque es normal que la mayoría estén viendo, ¿verdad? Entonces, a algunos le agradan y entonces dan el like. Pero creo que entendamos que realmente no debe ser nuestra motivación, igual que cuando cantamos, no deben ser los aplausos, no deben ser las invitaciones, no deben ser la ofrenda, no. Todo ello, digamos, hay cosas que suceden, pero es por lógica. Pero hay cosas que realmente tenemos que entender que en cuanto al servicio a Dios, debe ser una motivación genuina. Ahora, basado en todo esto, entendemos que estas personas, lo que son los saduceos y los fariseos, iban con una mala intención a Jesús, y lógicamente Jesús lo detecta, y entonces de cierta manera ellos lo que quieren es ver cómo él cometió un error, cómo él de cierta manera cae en el error que ellos quieren que caiga, como para acusarlo de algo, buscar una forma de hacerlo quedar mal. Pero el objetivo, el cual el Señor lo detecta, y nos damos cuenta ya en el verso 2. Vamos a abarcar el verso 2 y el verso 3 para poder entender. En el verso 2 entendemos que Jesús, al escuchar lo que ellos están solicitando, les hace o les responde con una pregunta. Es algo que yo les decía, como que de cierta manera no es que Jesús no siguiera el diálogo, sino que Jesús entiende la mala intención de ellos y por ello les hace una pregunta y les dice: ¿cómo es que ustedes de cierta manera conocen el buen tiempo, el mal tiempo, cuando está nublado? Saben como que ver cómo será el día o cómo se va a comportar el día según lo que ustedes pueden visualizar en las nubes o de cierta manera en el cielo, para poder entender qué está pasando. Pero dice: ¿cómo es que ustedes no pueden interpretar, ¿sí?, las señales de estos tiempos? Se refería, ¿cómo es que ustedes no pueden identificar al que tienen enfrente, que era él? La señal más grandiosa, más maravillosa, la señal verdadera, la señal que nos indicaba que
la intención del cielo era buena, la señal que venía, tal vez no como moña, pero venía como un regalo, la señal más gloriosa y más hermosa que un hombre o una mujer puede recibir, la señal que de cierta manera manifiesta el amor de Dios, estaba frente a ellos y era preciso que ellos lo reconocieran. Por ello, yo les he dicho varias veces a ustedes que yo estoy agradecido con Dios. Porque, miren, veamos, nosotros nos pueden suceder y nos pueden dar muchos regalos y podemos alcanzar muchas cosas y podemos tener muchos logros. Pero si no tenemos a Cristo, a los que entendemos hoy en día el por qué Cristo vino, realmente comprendemos que no hay un regalo más grande, no se puede comparar con un carro último modelo, no se puede comparar con la mejor casa, no se puede comparar con algo que físicamente hoy en día podemos tener. Claro, podemos tenerlo, pero ¿a qué precio, verdad? No se puede comparar. Entendemos que con nosotros es el acto de fe que el Espíritu Santo nos ayuda a tener para que podamos creer en el Señor Jesucristo, ser salvos en nosotros y nuestra casa, y recibir ese regalo que la mayoría desprecia, y recibir el regalo más glorioso y más hermoso que Dios nos puede dar. Entonces, cuando Jesús les dice esto a ellos, digamos, si ellos estaban pidiendo señal, óigase bien, estaban tentándolo, significa que ellos estaban conscientes de que él era el Hijo de Dios. Porque la mala intención nace cuando ya se sabe quién es. La mala intención ya se sabe, ya se puede calificar, ya saben más o menos qué está sucediendo. Es más, estas personas estudiaban la Biblia, conocían la Biblia, pero lo que ellos no querían, o veían mal, o tal vez de cierta manera lo presentían mal para ellos, porque ellos, los conocedores de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, los que comprendían las Escrituras, eran las personas que como que eran demandadas a poder recibir primero a Cristo, porque lógicamente por los que las Escrituras dicen, ellos podían decir, sí, Él es el Hijo de Dios, pero de cierta manera al hacerlo, ellos se sentían inclusive de cierta manera mal, porque si ellos lo hacían abiertamente, más de alguien de cierta manera no los iba a contradecir, porque lógicamente era como exponer podríamos decir como que su verdad, y afirmar una verdad la cual ellos no querían que se supiera, porque de cierta manera no les convenía que eso sucediera. Entonces el Señor les hace esta pregunta y lógicamente ellos la entendían muy bien, porque el Señor les dice que si ellos están probándolo o quieren tentarlo, ellos quieren como que demostrar que Él está mal, pues los que van a quedar mal son ellos, porque no entienden que al hacer eso se están exponiendo a algo más grande, porque estaban negando al Hijo de Dios, porque estaban tratando de obstaculizar la voluntad de Dios, ser obstáculos para que la voluntad de Dios no se desarrollara. Había algo mayor al que ellos estaban exponiendo, pero al parecer en ese momento ellos preferían eso que hablar abiertamente que Jesús era el Hijo de Dios. En el verso 4, ahora sí entendemos por qué el Señor se comportó de la manera que hace un momento les decía. Porque dice, esta gente malvada e infiel pide señal milagrosa. Digamos, lo que ellos pidieron fue un milagro. Pero cuando Él les vuelve a preguntar a ellos, lo hace porque entiende que al tentarlo y llevar una mala intención, los hacía malvados y los hacía infieles. Cuando ellos se deberían de comportar fiel a Dios por el conocimiento que tenían. Esto es semejante, veámoslo de una manera, digamos, cuando uno no es fiel con un amigo. La mayoría de nosotros entendemos que llevamos una relación con alguien, ya sea primero como una amistad, como un compañerismo, pues sucesivamente pasar a lo que es ser amigos. Y lógicamente la mayoría, cuando estamos en una situación adversa, siempre vamos a necesitar apoyo, o ciertamente vamos a necesitar a alguien que
de fe de lo que somos, o nos apoya en el momento difícil, o saber que con esa persona contamos para esa situación. Pero ¿qué pasa cuando la persona de cierta manera se niega a darnos la ayuda o el auxilio o el venir y ser testigo de algo o hablar el bien para el amigo que está en apuros? ¿Qué pasa cuando realmente estas personas no de cierta manera no corresponden, sería, a la amistad o a lo que realmente se ha ido trabajando y formando, sino que de cierta manera en ese momento se entiende que es infiel? Hablo de esto porque muchas cosas dentro de nosotros los seres humanos sin Dios, sabemos que cuando estamos sin Dios es rara la persona que sea fiel, amigable, honesta, hable verdad, no hable mentira, digamos, dentro de nuestro conocimiento o nuestras bases. Nosotros tengamos a Dios, no tengamos a Dios, nos gusta la verdad, nos gusta la bondad, nos gusta la misericordia, el compañerismo, la fidelidad, nos gustan ciertas cosas, pero no hemos aprendido a entender la mayoría, que solo en Dios se puede desarrollar todo ello. Digamos, solo en Dios se puede desarrollar, porque algunos no lo desarrollan, algunos de esta manera vienen al Evangelio, pero creen que Dios es como que el que lo tiene que hacer todo, digamos, nos debe programar para hacerlo todo bien. No, lo que nosotros tenemos que aprender, que venimos a Dios para aprender a hacer el bien. Esa debería ser la verdadera razón por la cual venimos a Dios. Entonces, cuando esto sucede, de cierta manera, como no comprendemos, creemos que todos nos pueden dar lo que realmente esperamos. Pero por ello, necesitamos comprender que solo en Dios podemos desarrollar la verdad, digamos, la bondad, el amor y la fe, para que entendamos que algunos posiblemente no lo van a desarrollar y se pueden comportar infieles. Y eso era algo que estaba pasando acá, que estos fariseos, estos saduceos, necesitaban comportarse fiel a Dios. Decir, miren, aquí está la escritura, pararse frente a la multitud o quien esté. Sí, miren, la Biblia dice que él haría esto y está sucediendo. La Biblia dice que eso era lo que realmente ellos deberían hacer, pero no estaban haciendo eso. Sino lo que ellos lograban entender, que Jesús era el Hijo de Dios y que, digamos, como que la proyección, el mayor anhelo y realmente enfoque que ellos tenían era decir que no había venido el Hijo de Dios. Si nos damos cuenta, esa mala intención hasta este tiempo se escucha, se habla de ciertas personas que dicen que no ha venido el Hijo de Dios. Empezando con la nación, una parte de la nación de Israel y otra parte que sí entienden que el Hijo de Dios ya vino. Pero tenemos que comprender que eso ha progresado y lo que se ha querido, digamos, como que negar es la existencia de Dios, porque lógicamente si Dios no existe, ¿cómo es que tiene hijo, verdad? ¿Cómo es que vino a la tierra? ¿Cómo es que hizo esto? Pero realmente día con día nos damos cuenta que lo que es el mensaje de Dios a la humanidad sigue progresando en aquellos que de esta manera Dios le da la potestad de creer en su unigénito Hijo y saber que realmente Él ya vino y que vendrá otra vez, y que nosotros como iglesia le decimos, ven, te esperamos. Eso es lo que realmente debemos de hacer para dar testimonio de lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, que es el esperar en Cristo Jesús. El otro punto que no aclaré es que el Señor les vuelve a decir, este acontecimiento ya más o menos lo vimos, no me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero ya sería la segunda vez que Mateo lo narra, y dice acá, pero no va a ser, como que dicen, no le será señal, sino que la de Jonás. Digamos, la señal que el Señor, de cierta manera, le da a la gente malvada, a la gente infiel, a la gente malintencionada, a la gente que sabe que está diciendo algo que no es correcto, que sabe que está en lo malo, pero no debería estar ahí, que sabe que está pecando por cuanto no debería estar pecando. Es la señal de Jonás. Arrepiéntase. Como arrepentirse significa como que uno va en un camino y se detiene. Estoy mal. Reconocer que está mal.
reconocer que lo que está haciendo no es correcto, reconocer que el que se equivocó es él, reconocer que necesita dejar ese mal que está haciendo y volverse al bien. Eso es arrepentimiento. Entonces el Señor les está diciendo, si ustedes reconocen, si ustedes dejan de hacer lo que están haciendo, tentándome, si ustedes dejan de ser infieles, si ustedes dejan de ser malvados, esa es la señal que a ustedes se les requiere y otra señal no les será dada. Aclaro esto porque realmente necesitamos entender que hay una parte donde el Señor puede utilizar un milagro, puede utilizar algo para atraernos, como para engancharnos, para que nosotros entendamos que Él es Dios o que necesitamos a Dios, sería en este tiempo, porque hoy no necesitamos comprender que Él es Dios. Bueno, de cierta manera sí, porque tenemos que creer que Él es Dios. Pero hoy en día, aparte de entender que Él es Dios, lo necesitamos. Digamos, la necesidad hoy en día es necesitar a Dios en nuestra vida. Cuando comprendamos eso, nos daremos cuenta que Dios nos está dando otra señal. Pero cuando nosotros ya conocemos, ya entendemos, ya estamos de cierta manera en cierto conocimiento de Dios y aún, Señor, demuéstrame señal para que yo crea, eso significa que nunca hemos creído. Estamos tentándolo, estamos siendo mentirosos, estamos siendo infieles. Entonces no va a haber señal. La única señal que va a haber ahí es que reconozcamos que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros: No trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En el verso 14 al 21 nos habla la levadura de los fariseos. Dice que cuando los discípulos pasaron al otro lado, se les olvidó llevar pan. Todo inicia de esa manera. Entonces Jesús les dice que de cierta manera empieza a decirles que ellos necesitan cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos en el verso 7 dicen unos a otros, se miraban y decían: esto lo entendemos porque no trajimos pan. Digamos, ellos estaban como que malentendiendo, podríamos decir, porque ellos estaban enfocados en lo físico, que era el pan comestible, y no se daban cuenta que Jesús hablaba de la mala intención de los fariseos y los saduceos. Jesús se da cuenta, en el verso 8 dice que Jesús se da cuenta y de cierta manera les hace una interrogante a ellos. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Les dice el Señor esta interrogante. Y todavía dice en el verso 9, no entienden ni se acuerdan de los 5,000 panes que repartieron entre los 5,000 hombres, y empieza a hablar de las canastas que recogieron. En el verso 10 ni se acuerdan tampoco, y les vuelve a mencionar de los 4,000. La primera fue 5,000, la segunda 4,000, y de todo lo que se recogió después de los 4,000. Después les habla en el verso 11: ¿cómo no se dan cuenta ustedes que yo no estaba hablando, del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos. Les vuelve a decir. Entonces, verso 12 dice: entonces les comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Tenemos que entender que cuando Cristo vino a la tierra, Israel estaba llena de diversidad de gente que interpretaba la Biblia de diferente manera. Hoy en día nosotros lo entendemos porque si nos damos cuenta, también hoy en día
hay diversidad de religión, porque hay diversidad de interpretación de Biblia, y por ello es que nosotros tenemos que aprender, hoy más que nunca, a poner en práctica esto que Jesús nos está hablando. Él empieza a decir que debemos de cuidarnos de la enseñanza fuera de la Biblia, de la enseñanza interpretada o como que dice comprendida por el hombre, de la enseñanza que el hombre quiere dar, de la enseñanza que el hombre tuerce, de la enseñanza que el hombre de cierta manera cree que es la correcta por su opinión y su interpretación o su humanidad. De toda esa enseñanza dice la Biblia que nos debemos de cuidar. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque tenemos que aprender a leer la Biblia. Y créanme, si yo leo la Biblia queriendo encontrar errores a Dios, los voy a encontrar. Tengan cuidado con eso. Si yo leo la Biblia porque quiero debatir con pastores y con siervos de que yo conozco la verdad, mas ellos no, voy a encontrarlas. La intención de estudiar la Biblia tiene mucho que ver. Gracias a Dios Él me dio son tres buenas interpretaciones bíblicas o tres intenciones espirituales que el Espíritu pone para estudiar la Biblia. Si yo estudio la Biblia porque quiero ser hijo, voy a tender a través de la Biblia ser hijo. Si yo estudio la Biblia porque quiero ser siervo, yo voy a entender que Él es el Señor y que yo debo ser siervo. Si yo estudio la Biblia como ministro, lo hablo del ministro porque ser siervos de cierta manera es la verdadera intención. Pero ser ministros necesitamos entender que necesitamos aferrarnos de la verdad, encontrar la verdad y ministrar la verdad, digamos, ya dar la verdad. Porque el siervo de cierta manera no puede ministrar porque él de cierta manera solo está, aunque digamos de cierta manera está como al servicio de Dios, pero de cierta manera lo hace porque él quiere servir a Dios. Pero un ministro quiere servir a Dios y quiere servir a la iglesia de Dios. Entonces está como que intermediario entre Dios y el pueblo. Aclarando todo, estas son las únicas tres razones. Digamos, si tú estudias la Biblia para debate, para aparentar que conoces más, para saber que vas a contradecir algo que alguien enseñó, quieres engañar, quieres buscar errores a Dios, créeme, la Biblia la vas a encontrar, porque la Biblia misma dice que para el sabio las cosas de Dios son fáciles. Y la misma Biblia dice que para las personas no sabias, las personas malas, les es difícil, como que dice, no la entienden mal. Entonces, por ello es que te hablaba de la intención del corazón. Hijo, siervo o ministro. Necesitamos comprender todo ello para que si esa es nuestra razón de leer la Biblia o estudiar la Biblia, pues entonces tienes una buena motivación. Dice la Biblia en esta parte, Jesús está diciendo, cuídense de la levadura. En otra parte, cuídense de malinterpretar la Biblia. Cuídense de buscarle errores a Dios. Cuídense de hablar cosas incoherentes contra Dios. Cuídense de querer aparentar ser más sabios que los demás. Cuídense de querer interpretar la Biblia por debate. Entonces, todo eso es lo que Dios está diciendo, Jesús está diciendo. No sean como los fariseos. Los fariseos vinieron y tentaron a Jesús. No hay que hacerlo. Nosotros necesitamos comprender todo ello porque realmente necesitamos entender la buena intención que debe existir en nuestro corazón, respaldadas por Dios. Hablo todo ello porque cuando yo empecé a andar en el Evangelio, me acuerdo, en ese entonces mucha ignorancia en mí porque lógicamente aún no leía la Biblia. Entonces vengo
Y me doy cuenta que, acuerdo una vez una hermana, fíjense hermanos, me dice que cuando mi hijo se casó a mí no me gustaba mi nuera. Yo tengo un gran testimonio. Por cuanto no me gustaba me puse a orar. Y le dije, Señor, que se vaya esa nuera. Señor, que yo no la quiero, no me gusta. Y miren que Dios me escuchó porque se fue. Y yo me quedé. Eso, créanme, eso me empezó a inquietar, me daba vuelta en el corazón. ¿Cómo así que Dios puede influir en una nuera porque a la suegra no le gustó? Eso me llevó a empezar a estudiar la Biblia. Y eso como que me despertó a decir, así actúa Dios. Yo quiero ver algún verso que me respalde eso. Y no lo hay. Me entendí. Y después estudiando un poquito y examinando un poquito a la hermana no sabía ni leer. Entonces, ¿de dónde se sacó ella eso? ¿Cómo ella viene y nosotros recién convertidos en ese entonces nos influye eso? Parte de las personas que andaban con nosotros lo creyeron porque, sí, yo también, fíjense, y empezaron. Y yo me quedé así como que, ¿con quiénes estoy, man? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, todo eso me llevó a estudiar la Biblia y darme cuenta que hay cosas que por falta de conocimiento, por falta de lectura, por falta de interpretación bíblica y espiritual, podemos cometer unos grandes errores y dar doctrina de demonios, porque esa era una doctrina de demonios que realmente no nos lleva a la verdad, no nos lleva a lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que en esta parte quiero ser como Jesús. Cuídense de todos esos engaños que hoy en día hay y básense su fe en lo que es la palabra de Dios. Y por ello estamos leyendo la Biblia.